thank you everybody for coming. Muchas gracias por venir. Vamos a comenzar. Es posible que otras familias pueden entrar, eso está bien. Vamos a comenzar. It's totally possible other families can come in. That's okay. We're just going to go ahead and start. And then I am going to share this presentation on Parent Square on Friday, so you will get a copy. Para que sepas, yo voy a compartir esta presentación viernes a través de Parent Square para que usted pueda hacer una copia. También tenemos copias acá en el frente. Yeah, those are just the copies of them. All right. Okay, so first things first, what do I need to know? ¿Qué necesito saber? Para familias nuevas, tal vez, maybe for new families, we kind of have to go over this information. What is an English learner, right? An English learner is a student who is in the process of learning to speak, read, write, and understand not just English, but academic English, right? That is the English that is used in schools, and typically, this is for families that do not speak English at home. They have another language at home. Otra vez, un estudiante, una estudiante que es un aprendiz de inglés, es una persona, una estudiante que tiene que aprender el inglés académico, el inglés de materias. Muchas veces es porque ellos no hablan otro idioma en la casa. Okay. So, si usted ve, por ejemplo, en comunicación, English learner, eso significa un alumno, una alumna, que tiene que aprender el inglés académico. Okay. Questions? That makes sense, right? Eso tiene sentido, right? Estamos bien. Okay. Como un padre o tal vez un tutor legal de un niño que está aprendiendo el idioma de inglés. So, as a parent or a legal guardian of somebody who has to learn academic English, what do you need to know? You need to know how we identify your student as an English learner. You have to know how they're taught English and all the other subjects. You have to know that we test them and test them and test them again. And you have to know, how do we know they are proficient in English? So las cosas que necesitan saber familias, ¿verdad? De un padre, un tutor legal, de un niño, un estudiante que tiene que aprender inglés académico. Es primero, ¿cómo identificamos ese niño para aprender inglés? También, ¿cómo vamos a enseñar el inglés? Y las otras materias que tenemos que aprender, ciencia, biología, la historia, todo, en inglés. Y cómo vamos a hacer pruebas, hasta pruebas, más pruebas, y también cómo podemos saber cuando un niño ya tiene el dominio de inglés, que ya son competentes en el idioma. ¿Okay? Primero, cada niño, cuando usted enseñó a su niño, usted tenía que hacer una encuesta del idioma de su hogar, la primera vez. The first time when you enrolled your child in local schools, you had to do a home language survey. You were asked this the first time you enrolled in U.S. schools. There are 3 questions. They sound almost identical, they're just a little different. They want to know what is the native language of your child. They want to know what language they talk the most. And they want to know what language they talk at home. So, cuando usted inscribió a sus hijos, ¿verdad? Por la primera vez en este país, tenía que llenar la encuesta del idioma del hogar. Esas eran las 3 preguntas que eran casi igual. Querían saber cuál es el idioma nativo de su hijo, cuál idioma habla lo más frecuente de su hijo, y también cuál idioma hablan en casa. ¿Okay? Así podemos saber si algunas de esas respuestas es algo que no es inglés. Ellos califican primero para una evaluación, para ver si ellos necesitan apoyo en el idioma.
So if any of those questions, if any answer is a language other than English, maybe one, all three, they are going to at least be evaluated to see if they need English language support. We're good? So, English language development, el desarrollo del idioma de inglés. So, English language development, what the EL teachers are going to teach your child is how to develop the 4 main skills of English: listening, speaking, writing, and reading. The 4 areas. They're called domains, but that is what it's broken up into. So, para su hijo, tenemos 4, son como partes del idioma, habilidades que tenemos que desarrollar con la maestra o el maestro de inglés como segundo idioma. Para el inglés tenemos que ayudar a desarrollar escuchar el inglés, hablar, leer, escribir. 4 habilidades. Este tipo de instrucción se llama English Language Development, el desarrollo del idioma de inglés. Eso es que estamos enfocados para dar a su hijo. Ahora, ¿cómo se ve esta educación en las escuelas de Noblesville? Cada distrito, cada escuela, en cada estado lo hace de una diferente manera. So, English learning looks different across districts, across schools, across cities and states. So, what do we do here? Here in Noblesville schools, your students will learn English development through English immersion. So your child is going to get instruction in English all the time. They may also get small group support, maybe one-on-one support, but typically the language learning for your elementary age child is going to happen in their classroom with their classmates, with their teacher, all year long. Para la primaria, las escuelas de Noblesville hacen el desarrollo de este idioma de inglés a través de la inmersión en inglés en su salón de clase. Sus hijos van a aprender inglés con sus compañeros de clase, con la maestra o el maestro del salón de clase todo el tiempo. Es posible que ellos puedan aprender en grupos pequeños o tal vez uno a uno, pero más que nada ellos van a aprender el idioma del inglés en su salón de clase. El idioma es social. Ellos tienen que oírlo de sus compañeros y poder practicar con ellos. English, all language is social. You have to hear it and you have to speak it. You do that with your classmates. You do that with your friends. You do that with your teacher. That happens in the classroom. Now, at the secondary level, that's middle school and high school. It looks a little different. Those students are older. They usually can read or write in their native language already. They usually have it in school a lot of times. So that support looks a little different. It can be group support, and it can also be perhaps a class with other English learners in order to learn the basics of English. Para el nivel secundario, es decir, las escuelas intermedias y el high school, la secundaria. Eso se ve un poco diferente. Esos niños, que son un poquito más maduros, ellos es bien posible que ya estaban en las escuelas. Ya saben leer en su idioma nativo, ellos saben escribir, estaban ya en clase, en su escuela, en su país. Esos niños, esa instrucción es un poco diferente. Ellos tal vez tienen una clase separado para ayuda para aprender las cosas básicas de inglés. So, un lavatorio tal vez, grupos pequeños, pero es más como una clase. Otra vez, eso es para el nivel de secundario. El nivel en la primaria es en el salón con todos los otros niños. En la secundaria, ellos tratan de poner los estudiantes en otras materias con niños que hablan en inglés nativo, porque tienen que escuchar los sonidos de inglés. Pero también tienen que aprender las
básicas. Y en primer grado, todo el mundo está aprendiendo inglés básico, right? Pero no en noveno grado. Esos estudiantes tienen otra clase por separado. So, just to kind of reiterate, like, every first grader is learning basic English words. Words of math, words of science, words of social studies. But when you're a ninth grader, you already know basic words. So they give them a separate class to help with that basic English support. Okay, questions? Preguntas? ¿Estamos bien? Everything makes sense? Excellent. Okay. Why do we support kids inside the classroom? We get this question a lot. Esta pregunta es bien común. ¿Por qué el apoyo adentro del salón de clase? Para las familias primarias, right? So for elementary school families, a lot of reasons, we don't pull your kids out, or we try not to pull them out as much as possible because they're part of the classroom community. Nobody wants to be different. They all want to be with their friends. They could be missing really great instruction that's happening in the classroom. Also, the EL teacher has to come into the room and she is going to see what is being taught, how it's being taught, and what sort of social English and academic English they need to focus on to help that student. You cannot do that if you pull kids out of the classroom. You have to go inside to see that. Otra vez, no sacamos a los niños para instrucción por muchas razones, pero los tres que son más importantes. Uno, su estudiante es parte de la comunidad de ese salón de clase. Ellos no se quieren sentir diferentes, no se quieren sentir aislados. Ellos tienen amistades, su grupo, ahí se quedan. La maestra entra al salón. En mi opinión, la última razón es lo más importante. La maestra de inglés como segundo idioma, ella tiene que ver que la maestra del salón le está enseñando para saber qué clase de inglés tiene que enseñar a esos estudiantes. El vocabulario, tal vez vocabulario social. Ella tiene que ver cómo ese niño, cómo se cae con otros niños. Si le falta algo para ser un poquito más social, para hacer amistades. Eso no se puede ver fuera del salón. Tenemos que entrar para ver todo. Para los niños en la primaria, los niños que son en la intermedia, en la secundaria, ellos te dicen, right? Ellos te quejan. Mira, no me cae bien esa niña, right? Pero los niños en primer grado, kinder, ellos no te pueden explicar. Una maestra capacitada en enseñar inglés está viendo todo para apoyar a ese estudiante. So again, middle schoolers, high schoolers, they will tell you if something is wrong. They will tell you, oh, I don't like this person, I don't have any friends. They will tell you what's wrong. A kindergartner cannot tell you. So it is up to the EL class teacher, and we have some around the room. They will go in and they will look. Are you making friends? Let's go help you make friends. Right? Oh, what are you learning? Oh, okay, I know what vocabulary you need. They can't do that if they don't go inside the room. Otra vez, la maestra de inglés es una maestra de todas cosas. Ella te va a ayudar a los niños a hacer amistades, a sentirse bien, cómodos, parte de la comunidad escolar. Es porque tiene que entrar. ¿Estamos bien? Hay una pregunta. Okay. Adelante, ahorita. ¿Cómo sabemos? How do we know when your student is proficient? Easy. They take the WIDA, right? Every year, your students will take the WIDA Access exam in January, typically. Once your student scores an overall 5 or higher, they are considered proficient. They will get 2 years of monitoring support, but they are considered proficient in English. As long as their learning of English doesn't decrease, then we're good. After 2 years of monitoring, they are no longer EL students. Okay,
part I will say. First in English and then in Spanish. This test gets harder in every grade level. So, it is much easier to pass this test in kindergarten than it is to pass this test in 7th grade. That is the facts. It is a very hard test, but it gets harder. So, sometimes if your child is still taking the WIDA in 6th grade, 7th grade, 8th grade, they may be able to get proficient enough, but every subject gets harder because now we're testing for an 8th grader, and now we're testing for a 9th grader. They're still learning all that English. It is possible they will always be an EL learner, and that is also common. So, don't feel bad. We don't really care about this test as long as the English is progressing. That is the most important part. So, su hijo, cada año, en enero, ellos toman la prueba de WIDA. Es la prueba para ver cómo ha progresado en su idioma. Cuando pueden lograr 5 o más de ese punto, ellos tienen un dominio del idioma de inglés. Pero lo vamos a monitorear 2 años para asegurar que todo va bien, que nada va por bajo y estamos bien. Después de estos años, ellos no van a recibir apoyo en el idioma. Pero, como dije en inglés, esta prueba se pone mucho más difícil con cada año. Por ejemplo, es más fácil lograr el dominio en kindergarten que en 7º grado. Porque esa prueba, esa dificultad crece con las materias de ese grado. Sus hijos todavía tienen que aprender el inglés académico de ciencia de 8º grado, 9º grado. Es posible, si su hijo no puede pasar 5 o más en este examen en la primaria, es posible que siempre van a ser un estudiante de EL, de inglés como segundo idioma. Y eso es normal, eso es común. Para nosotros, esta prueba es importante, pero no para ver si ellos lo pueden lograr. Es para confirmar que están progresando cada año. Eso es lo más importante. 5, 4, 3.3, eso no importa. Lo más importante es que cada año esos puntajes están subiendo en lectura, en escritura, hablando, escuchando. Otra vez, un punto. El inglés receptivo, escuchar. Eso es la primera habilidad que desarrolla cada niño. Usted va a ver que la escuchar, tal vez es un 6, un 5, pero lectura solo un 2, 2.5. Eso es normal, porque tiene que aprender a leer inglés. Eso es diferente. Again, this test will give you all portions: reading, writing, listening. It is very common. Receptive English is listening skills. That's the number one that you see a lot of growth on. Kids will learn and understand English faster than they can speak it, faster than they can write it. That is normal. You might get a 5 or a 6 in listening, but you might only have a 2.5 in reading, a 2 in writing. That is normal. That is how we all learn language, right? You were not writing before you were speaking, so that is just the way it goes. Okay. ¿Estamos bien con vida? También los resultados salen en la primavera. Cada familia que tiene un niño que tomó esta prueba en el invierno va a recibir el informe con toda la información y el progreso de su idioma. So, one last point. We send results in the spring. We get them from the WIDA people in the spring. You get them in the spring, in May. It tells you the scores for every area of English and your overall score with a whole report on how they did. Okay. Okay. How do I support my student? Right? This is a big question. Everybody wants to know, what can I do? Okay. Here's a couple of things you can do. Give them a place where
where they can do their homework or work on their words. Sometimes it can be hard to find a quiet place, but find a little place. It doesn't have to be in your home. It can be in the library. It can be when you go to the park. It can be when you go to McDonald's. Find a place where they can spend a little bit of time working on their homework or their word study. A lot of iPads have games to learn English. They gotta be practicing that, right? Just make sure their homework is done. If they have homework, we don't give a lot of homework, but an EL student will have usually words they have to practice. Make sure they practice. Ask them, what are the word did you learn today in school? Tell me what new word. Explain it to me. And then give them that word in your native language, right? Help them make the connection. If they like to watch TV, if they like to watch their iPad, put it on and put English captions on there so they can start reading and connecting words with English words. Most importantly, read stories in your native language. That is an amazing skill. Your native language learning is universal. If they know how, they're listening to you read in Spanish and Arabic, it doesn't matter. They're listening, right? They're understanding, and they're understanding their own language. And we can use that to help them learn English. Those skills cross every language. Otra vez, cosas que pueden hacer. Cada familia pueden hacer, denle a su hijo un espacio. No tiene que ser en la casa, puede ser en el parque, en la biblioteca, en el McDonald's, no importa. Pero un espacio que ellos pueden practicar su tarea, practicar sus palabras, que pueden jugar en su tableta. Cada tableta tiene juegos de la escuela para practicar palabras, el inglés. 5, 10 minutos, no tiene que ser una hora. 10 minutos es suficiente. También, si ellos le tocan tarea, tienen que verificar que está hecho y pide a esos estudiantes que te dicen, ellos te pueden explicar, dime cuál palabra aprendiste hoy. ¿Qué significa? Esta palabra en español es tacatá. Ellos pueden conectar palabras de inglés con español. Ellos dicen, hoy, cafeteria. La cafetería. ¿Y cómo se dice en inglés? Cafeteria. Cafeteria. Así, para practicar los sonidos. Está bien que sí, usted no lo puede decir bien. Eso no importa. Lo más importante es que ellos están hablando con ustedes sobre las palabras. Eso se pone un poquito más, esa práctica, y ellos se sienten mejor, bien, orgullosos. Lo más importante. También, si le encanta la tableta, yo tengo 3 hijos. Cada uno está pegado a su teléfono, a la tableta. Ponga sus programas favoritos, los videos, los shows, pónganlo en español o cualquier idioma y pongan los títulos en inglés para que ellos puedan aprender a leer y conectar palabras en inglés con cosas de su idioma nativo. También, los cuentos en su idioma. Leer a sus hijos. Su idioma es lo más importante habilidad que ellos pueden usar para aprender cada otro idioma. That's how I say it. That's right. Which leads me to this slide. Why do you have to keep developing your native language? The research is clear. English learners that have more than one language do better and higher order thinking and problem skills and goes on to higher education. That is the facts. So, we don't want your students to lose their language. Arabic, Spanish, whatever it is. We want them to keep it. So, read in your native language. Help them to build bigger vocabularies in your native language. Watch movies. Put them in your native language. That's great. And then spend time with other people who speak your language. We want your students, your children to keep hearing your language, hearing how the words sound, hearing all of that to build their ear. It is important for their connection at home to who they are and to school success. They don't lose this. This connection is really important. Again, los datos son claros. Los niños que pueden manejar su idioma nativo y otros idiomas hacen el éxito académico es increíble. Esos niños,
van a la universidad, estos niños, ellos pueden resolver problemas más frecuentemente. Ellos pueden pensar en un orden superior. Eso que dice los datos. Es bien importante continuar desarrollando su idioma nativo. Lee a sus hijos. Ellos tienen que crecer su vocabulario. Si llegaron aquí a 5 años y no crecen ese vocabulario, así se queda en su idioma nativo. Tienen que hablar con ellos, sí, pero usted fue a la escuela y aprendiste vocabulario leyendo, escribiendo en sus clases. Es el mismo para cada niño. No tienen que escribir, pero lee con su hijo libros para ayudar, apoyar más vocabulario en su idioma nativo. Es bien importante para nosotros. No queremos que sus hijos pierdan su idioma nativo. Es bien importante por ellos, por sí mismos, por su orgullo, por su sentido de una conexión cultural con sus familias, con un país que tal vez no van a ver por mucho tiempo, pero es importante para su bienestar. ¿Okay? Y también pasar tiempo con otra gente que habla su idioma, eso le va a ayudar a crecer su oído del idioma, ¿verdad? No solo usted, pero otra gente que habla en español, árabe, francés, etc. Para que ellos puedan oír esas palabras con otros hablantes nativos. Okay? Okay, so cultural adjustment. This is very, very common. When students learn a new language and they start in a U.S. school, there's so much excitement. It's like TV. It's like the movies. Like the school is so pretty. They're so happy. So, we're in the honeymoon. Then, after a little bit of time, a few weeks, they settle in and they're like, wait a minute, I don't know what's going on. This is really hard, right? Then they come down a little bit and they hit culture shock. They're really confused. They have headaches all the time. They're real negative. I don't want to go to school. I don't want to go to school. I miss my friends. I miss my aunts. I miss my grandma. I miss everything. I don't know what anybody is saying. It happens. Every kid, almost every kid, it happens to. After some time, they'll feel better. They'll learn more. They understand more. They have friends. And then eventually, when they can master the language, they're going to be fine. They find where they fit in. They usually do a lot better. For kids in elementary school, this can happen in weeks. For kids in middle school, this could take months. It just depends. So, otra vez. Esto es bien común para niños que acaban de llegar y tienen que comenzar en las escuelas en este país. Primero, una vez ellos son tan entusiasmados para comenzar. Todo tan lindo, es como una película, como el show que ellos vieron, un video, todo está limpio, todo está perfecto. Pero, ahí vamos, algunas semanas, tal vez un mes, ahora se ponen bien confundidos porque ellos no saben qué la gente está diciendo, no pueden manejar el idioma, no se sienten bien, no saben nada. Ellos se ponen tristes. Entonces, de este punto vamos a sacar el culture shock. Crisis. Ahora no quieren ir a la escuela. Lloran. No quiero ir. No tengo amigos, no tengo amistades. Me faltan mis tías, me faltan mis primos, mis amigos. Yo quiero ir para atrás. Normal. Eso es todo normal. Ellos se sientan perdidos y aislados. Pero, entonces si seguimos, a veces ellos se sienten mejor, muchas veces se sienten mucho mejor. Después ellos se pueden reír otra vez de sus errores, tienen algunas amistades, ahora no van a quejar tanto.
Ya cuando ellos se adaptan y saben manejar el idioma mejor, ellos tienen amigos, quieren jugar fútbol, todo está bien. Ay, no, quiero ir a la escuela, no quiero que se me termine el año. Todo está bien, right? Este ciclo es bien normal. Casi cada niño que viene a este país, ellos van a, tal vez no cada punto, pero muchos de esos puntos ellos van a sentir. Pero un niño en la primaria, esto puede ocurrir en semanas. Todo, en tal vez 3 semanas, 4 semanas. Para los niños, los adolescentes, esto puede ser 6 meses, 7 meses. Eso es mucho más difícil para niños de 13 años, 12 años. Esa adolescencia, es una etapa bien difícil. Y ahora están aquí en este país. Con americanos, norteamericanos, no saben nada, quieren jugar sus deportes, no pueden jugar, tantas cosas, right? Es bien difícil. So, esto tal vez puede ser 5 meses, 4 meses, también es normal. Ahora, how can you help? How do you help? How do you help them get to this phase? This is what we do. Now I have está en inglés primero, tenemos en español. So first English. What can you do to help them adjust? If you feel like they're in the crisis, what can you do? Help them. Connect them to outside activities from school. Maybe art, maybe going to the park, playing a sport. If you can't get them to play a sport, just take them out. Go to the park, take them to the beach while it's still nice. Anything where they can find joy in their new community. Help them, talk to them, give them vocabulary to help them talk about their feelings. If they're old enough, they can write in a journal. It can be a notebook. It doesn't have to be fancy. Have them write out their feelings. They have to express themselves. They are very frustrated and maybe they don't want to tell you, but they can write it. Let them write it out. Encourage your child to stay connected to their culture. Help them make food together. Celebrate holidays. Go visit anybody that shares your culture. Celebrate in ways that are familiar. Give them a little piece of familiarity to help them through. Encourage your child to make friends with other kids who are going through the same thing. Support groups are very powerful, especially for teenagers. Finding kids that are going through the same thing, maybe from a different country, but are going through the same things will really, really help them. They're not alone. And then, remind your child, if they are feeling overwhelmed at school, if they're feeling homesick, we have counselors at every school. We have social workers at every school. Help them, encourage them to go talk to one another. Sometimes in the middle school, at the high school, we have people that also speak Spanish, and at least she speaks 6 languages, right? We have people that can help translate to the counselor, right, if they need that help. But encourage them. If you don't want to talk to me, that's fine. Talk to your counselor. Encourage them to talk to somebody, to get those feelings out, because it will help them, and they will get through the culture shock. Otra vez. Esas son diferentes cosas que pueden ayudar durante ese ciclo de choque cultural. Ayuda a su hijo a conectar con otras actividades afuera de la escuela. Un deporte. Si no se puede un deporte, está bien. Llévalo al parque, a la playa, algo en la comunidad para que ellos se puedan sentir felices y alegres. Clases de arte. Tenemos algunas diferentes avenidas de ayuda y apoyo para ayudar a familias con deportes, pero si no se puede, otras cosas que pueden hacer fuera de la escuela. También, permite a su hijo hablar con usted sobre sus emociones. Dale el vocabulario, esas palabras que ellos no saben, para ayudar a ellos para que puedan explicar cómo se sienten. Si ellos tienen ya la habilidad que pueden escribir, dale un diario, un journal. Ellos pueden escribir.
pero para expresar sus emociones. Bien importante, no se puede quedar con todo eso adentro. Ellos lo pueden escribir, pueden hablar con usted, ayude con vocabulario. Tal vez usted también siente igual. Los niños, si ellos saben de que usted también usted siente lo mismo, eso puede ayudar. Eso es normal. Anime a su hijo, tal vez cocinando algo de su país, tal vez celebrar un tipo de feriado que es bien común en su país, algo que le puede conectar a su cultura. Las posadas, por ejemplo, en la Navidad, algo que ellos pueden hacer que es parte de su cultura, o tal vez lo hicieron una vez en otro país, para conectar ellos con su cultura de su país con este país. También, anime a su hijo, tal vez si están en la escuela intermedia o secundaria, que hable con otros niños del mismo país o tal vez otro país, pero también que están pasando por la misma cosa. Esos grupos de apoyo es una maravilla que pueden hacer para estudiantes. Hablar con otros estudiantes que están pasando por lo mismo. Yo también, usted me imagino que todos aquí tienen sus amistades, tienen su grupo y ustedes pueden compartir sus emociones, cosas que están pasando y se sienten mejor. Es igual para los niños. Tenemos grupos en las escuelas. En la secundaria hay unos grupos que ellos pueden hacer parte de ese club latino, por ejemplo, el club árabe, por ejemplo, y ellos pueden hablar con otros niños mismo como ellos para ayudar. ¿Okay? Y también anime a su hijo de que en cada escuela, dígale que tenemos una consejera, una trabajadora social en cada escuela. Y a veces, como en la secundaria, en la intermedia, tenemos gente que habla, personas que hablan español, en el IS, esa mujer habla 6 idiomas, ellos pueden ayudar a traducir. Pero anime a su hijo a hablar con la consejera de la escuela. Porque a veces ellos no te quieren decir. Es posible que ustedes han pasado por cosas bien difíciles. Los niños ven todo eso y no quieren hablar con ustedes sobre cosas que ellos están pasando. Para tal vez no darte más estrés, que sea. Tenemos consejeras, tenemos ayuda para niños en cada escuela. ¿Okay? Si ellos pueden manejar ese idioma un poco, será un gran ayuda. Ok, esta parte. La comunidad escolar. ¿Qué hacer? Conectar. Let's stay connected to your educational community, right? It is very important for EL students to have a strong home and school connection, right? We need that connection so they feel supported at school and they feel supported at home. What can you do? Come to your Meet the Teacher nights. Talk to your teacher. Come to parent-teacher conferences. Come to the open house at the middle school, at the high school. Meet your child's teachers, right? Get involved. You can volunteer. I can help you when you get to the background check. Volunteer. Volunteer for a party. Maybe a field trip. Maybe join the PTO. But volunteer. We allow that. Your kids love seeing you at school. They want to see you in the cafeteria. They want to see you in their classroom. You can go read a story to the class in Spanish. The kids love it. Everybody loves it. It's wonderful. Also, if you don't have Parent Square, sign up for Parent Square. It is like Facebook for schools. We give you everything through Parent Square. Events, important items. You can message your teachers. Everything is in Parent Square. I can help you if you don't know how to connect. Otra vez, la conexión entre la escuela y el hogar es como fundamental para el éxito de cada niño. Tenemos que tener esa relación bien fuerte en la casa, pero también en la escuela. ¿Okay? So, para su hijo, si usted puede venir
esas noches de Meet the Teacher, las conferencias de padres, el Open House, casa abierta, para conocer los maestros de primer grado o de noveno grado, cada vez. Usted va a poder conectar con sus maestros, ellos lo más alto o lo más arriba que los niños van en cada nivel de grado. Estos maestros ven menos y menos padres. Yo acá en la secundaria casi no ven a los padres. Pero es bien importante a conectarse con esos maestros también. Ellos tienen que saber que ese niño tiene padres y usted está pendiente. ¿Okay? Puede ser voluntaria en la escuela. A las maestras les encanta cuando familias, cuando madres, papás, ellos pueden venir y pueden leer un libro en español, en árabe, en francés a los niños. Los niños les encantan. Su hijo le va a encantar a verle. Si necesita ayuda con esta parte, yo te puedo ayudar con este proceso para ser voluntario. Pero si se puede hacer, perfecto. También se tiene que registrar por ParentSquare. Es como Facebook. Toda la información, los eventos, boletines, todo viene de ParentSquare. Si necesita ayuda con esta parte, me puede avisar, yo te puedo ayudar. Pero es bien importante a tener ParentSquare. Ya casi está. ¿Cómo está? Si no tiene ParentSquare, ese es el momento, lo puede escanear. ¿Todo el mundo tiene ParentSquare? Excellent. Okay. That's everything. That's all, folks. I can say in English. Questions. So, eso fue todo por ahora. Preguntas. Everybody's good? There are no questions? Oh, thank you. Okay, si hay una pregunta, if there's a question, if it's school-based, particular to your student in the classroom, your EL teacher is your best contact. If you want to know, how is my child doing in his class? And your child goes to Hinkle Creek, then you email Ms. Ramirez, right? She will tell you, because she goes into the classroom. This is not a full list. This is everybody who came today. But if you need to know who your EL teacher is for your school, let me know. I will tell you. They're all wonderful. They will all connect with you. They will tell you everything. Este equipo es el equipo aquí mismo que vino a esta presentación. Pero si no sabes quién es la maestra o el maestro de inglés en su escuela, donde van sus hijos, déjenme saber y te puedo avisar. Cada uno son amables, quieren ayudar, quieren conectar con usted y su hijo. Si tiene una pregunta específicamente sobre su hijo, su salón de clase, cómo le va en sus materias, eso es una pregunta para la maestra de inglés como segundo idioma. Ella sabe, ella está ahí en el salón, ella ve todo, ella te puede decir, pues, él está muy bien, tiene muchas amistades, estamos bien. O tal vez, pues, tal vez no tiene tantas amistades, estoy ayudando para hacer un poquito más social. ¿Bien? Si tiene una pregunta sobre un proceso, algo un poquito más que no sabes a quién preguntar, siempre me puede enviar un mensaje un correo, un mensaje de texto, una llamada, que sé yo te puedo ayudar. Y si yo no sé, pues yo me puedo comunicar con medio mundo. So, eso está bien. So, again, if it's school specific, that is your EL teacher, right? If you have a general process question, like you're not sure who to ask, send me an email, send me a text, leave me a voicemail, call me. I will find out the answer. I don't know everything, but I talk to everybody. I will find the answer. Thank you. Okay, you're welcome. Okay. If we have no other questions, and you have one of these, again, I'm going to share this whole presentation on ParentSquare on Friday. You can always access it, go through it, share it with other people. Sometimes parents can't come here to these meetings because they're working. I understand. Share it. None of this stuff is private. Share it, please. Otra vez, yo voy a compartir esta presentación viernes en ParentSquare. Es para cualquier persona, cualquier familia. Usted lo puede compartir el enlace con otras familias. Esta información no es privada.
Es mejor si sabe que hay una familia recién llegados, dale el enlace para que ellos también estén al tanto con todo. Y si quieren hablar, puede apoyar a esa persona a hablar y conectar con la maestra de inglés o conmigo allí en el centro. ¿Okay? Pues muchas gracias por venir.